Vamos a volver a leer las Sagradas Escrituras y nuevamente leamos en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos de los Apóstoles, capítulo 17 y el versículo 30. Hechos 17 y 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó, dando fe a todos, con haberle levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron, juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos. Hasta allí está bien, y nuevamente confiamos que el Señor va a prosperar su palabra. Deseamos nuevamente expresarle nuestro gozo, complacencia de tenerle entre nosotros en esta noche. Muchos de los presentes son oyentes habituales, han estado en reuniones como estas, oyendo el Evangelio. Nuestro ruego a Dios es que el Espíritu de Dios ilumine su entendimiento y usted pueda llegar a descubrir la necesidad que tiene de la salvación. Y quisiéramos, a la luz de estos versículos que leímos, considerar tres eventos, tres sucesos que son históricos. Quisiéramos pensar en un suceso del pasado, un evento acontecido en el pasado. Quisiéramos pensar en un evento que va a acontecer en el futuro. Y quisiéramos también pensar en un evento, como ya hemos señalado, que deseamos que acontezca en este día. Hoy puede suceder. Hoy puede acontecer en la experiencia de alguno, alguna, en esta noche. Vamos a mirar en primer lugar el evento del pasado. Un suceso importantísimo. Un suceso histórico. Y es la resurrección del Señor Jesucristo. Como hemos leído, Dios lo levantó de los muertos. Eso nos habla acerca de la resurrección de Cristo. Porque Cristo es el mensaje del Evangelio. El apóstol Pablo dijo: nosotros predicamos a Cristo y a este crucificado. Y la muerte del Señor fue una muerte real. Él fue al Gólgota, al monte de la calavera. Y en medio de dos malhechores, Él fue levantado en aquel madero. Y durante 6 horas de sufrimiento intenso, Él estuvo allí, en ese madero. Sus palabras finales fueron las siguientes: Él clamó a gran voz. No era un hombre que estaba cediéndose como una vela que se va apagando lentamente y poco a poco, que se extingue. No, no. Él con fuerza. Él clamó a gran voz y dijo sus palabras finales: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y murió.
Cristo murió de una manera real. Su muerte fue real. Tanto fue así que el soldado romano agarró una lanza y traspasó su costado, y la Biblia dice que brotó sangre y agua. Cristo murió y fue entregado por nuestras transgresiones. Su muerte fue una muerte real. Pero la muerte del Señor fue una muerte vicaria, es decir, Él murió a favor de otros. Cristo murió por nuestros pecados. Es una verdad gloriosa, es una verdad que deseamos que usted nuevamente escuche en esta noche. Y si alguno o alguna en esta noche no ha oído esta preciosa verdad, queremos decirte que Cristo murió por nuestras transgresiones. Él murió por nuestros pecados. La profecía de Isaías 53, de la cual ya hemos escuchado, dice: el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Pero dos hombres bajaron su cuerpo. José de Arimatea pidió el cuerpo a Pilato y él lo bajó. Lo envolvió en sábanas blancas, limpias, y lo colocó en su sepulcro, una cueva. E hicieron rodar una piedra. Fue sepultado. Él murió, pero él fue sepultado, como oíamos ayer. Pero la Biblia nos indica, eso estaba profetizado, estaba profetizada su muerte, su sepultura, pero también su resurrección, porque la Biblia nos dice que al tercer día Él se levantó de la tumba. El sepulcro quedó vacío. Y es una evidencia irrefutable, incuestionable. Nadie puede negar la resurrección de Cristo. Y la tumba vacía es un testimonio de que Él se levantó victorioso. Unas mujeres muy temprano en la mañana vinieron al sepulcro aquel primer día de la semana y vieron que la piedra estaba removida. Y el ángel dijo: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Esa verdad gloriosa fue transmitiéndose, se fue proclamando. Él resucitó. La tumba vacía es un testimonio de que Él vive. Y Él apareció en varias ocasiones. La Biblia nos narra las diferentes ocasiones y lugares donde Él se le apareció a sus discípulos. María Magdalena, aquellos dos discípulos camino a Emaús, se le apareció a los 11 que estaban allí en aquel lugar con las puertas cerradas. Él se apareció en medio de ellos. Se apareció a Santiago, se apareció a Pedro y se apareció a más de 500 hermanos. Él resucitó. La tumba vacía, las apariciones de Él eran testimonios incuestionables, indubitables de que Él estaba vivo. El que había muerto en la cruz, entregado por nuestras transgresiones, resucitó para nuestra justificación. Y hay testimonios abundantes, irrefutables, de que Él vive. Esa es una verdad esencial cuando proclamamos el Evangelio, cuando anunciamos la palabra de Dios. Estamos hablando de uno que vive, que ciertamente murió por nuestros pecados, pero Él resucitó, se levantó victorioso de la tumba, y eso energizó, motorizó a esos discípulos desanimados y desalentados. Pensaron que sus esperanzas se habían vuelto añicos,
Pero no, le vieron a Él, le contemplaron a Él. Él vive. Y las vidas transformadas en esta noche, como ya hemos oído, se van a bautizar 8 creyentes. Cada uno de ellos le va a decir a ustedes, de una manera simbólica, Él vive. Las vidas de ellos transformadas, cambiadas, las vidas de aquellos que hemos confiado en Él, es un testimonio evidente de que Él vive. Amigo, esa es una verdad esencial del Evangelio. Si Cristo no resucitó, vana es nuestra fe, vana es nuestra predicación. Estaríamos perdiendo el tiempo, amigo. Y le voy a decir más, estaría usted perdiendo su tiempo si escuchara en esta noche la muerte del Señor y su sepultura. Y solo eso, no. La muerte de Él, una muerte real, su sepultura real, pero Él resucitó y eso es una realidad preciosa que hace que se proclame el Evangelio con emoción, con alegría, con entusiasmo, porque estamos presentando a uno que vive y que ha demostrado esa verdad gloriosa en las vidas transformadas de cada uno de los salvados. Él resucitó. Ese es un evento del pasado. Pero quisiéramos pensar en otro evento que está en el futuro. Y es el juicio. Si la muerte del Señor es cierta, es real, es verídica, es incuestionable, el juicio que está por delante es un juicio certero. Es indubitable el juicio que está por delante. La profecía acerca de la muerte del Señor, de su sepultura y su resurrección se cumplió cabalmente. Al tercer día resucitó, no al segundo, no al cuarto, al tercer día resucitó como estaba profetizado. Sí se cumplió su muerte, sepultura y resurrección, se va a cumplir el juicio que está por delante. Sabemos que hay un juicio aquí en la tierra antes de lo que la Biblia llama el milenio, el juicio a las naciones. Y sabemos que también está el juicio del gran trono blanco, del gran trono blanco. Amigo, amiga, en esta noche deseamos que usted esté consciente de que este es un evento que está por delante y se va a cumplir. No tenga la menor duda de que se va a cumplir. Porque hay un día determinado, ese día está señalado, no se va a adelantar, no se va a atrasar. Hay una persona muy cercana a nosotros que injustamente fue involucrada en una situación triste. Hay injusticia. Y el juicio de esa persona se programa para un día y se va retrasando, retrasando y retrasando y retrasando. Y ya van a cumplir 2 años. Y esa persona está presa. Y no llega el juicio, se señala un día, pero sucede algo y no se cumple el juicio. Pero quiero decirte algo, hay un día determinado, ese día va a llegar, en que Él va a hacer juicio. Si la resurrección de Cristo es una realidad, esto le da razón y sentido al juicio que está por delante. Es una realidad, es certero ese juicio. Hay un día determinado.
Dice aquí, por cuanto ha establecido un día. No lo olvide, hay un día por delante, en el cual juzgará al mundo con justicia. Si hay un día determinado, hay una norma determinada, va a ser con justicia. Vuelvo a repetir sobre el caso. Todos los que conocemos el caso sabemos que la persona es inocente. Es una injusticia que esté tras las rejas por algo que no hizo. Y sería triste que fuese sentenciada por algo que no hizo. Pero ¿sabe algo? Ese día que está señalado, el día cuando el mismo que murió en la cruz se va a sentar en juicio, es un día determinado y hay una norma determinada. Justicia, aquí va a haber justicia. Amigo, amiga, Dios es justo. Él no va a dar por inocente al culpable. Y la justicia que el hombre pueda presentar delante de Dios no es válida. El hombre es injusto. No hay justo ni aún uno. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Amigo, usted delante de Dios. Amiga, usted delante de Dios ha fracasado. Ha transgredido la ley de Dios. Es un pecador, no lo puede negar. El hombre es injusto, por muy justo que pueda parecer delante de los demás, delante del juez justo, el hombre es culpable. Le pregunto algo en esta noche. ¿Usted conoce los 10 mandamientos? ¿Se acuerda de alguno de los 10 mandamientos? La Biblia dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. No te inclinarás a ellas, ni les honrarás. Dios dice en su palabra que no tomarás el nombre de Dios en vano. ¿Usted ha utilizado el nombre de Dios en vano? Es triste. Y hasta vergonzoso ver cómo se emplea el nombre de Dios en vano. Usted ha mentido. Usted ha honrado a su padre y a su madre, como lo dice Dios en su palabra. Amigo, el hombre es injusto y en ese juicio se va a aplicar justicia. Hay un día determinado. Hay una norma determinada, pero hay un varón determinado. ¿Quién es el que va a administrar justicia? ¿Quién es el que se va a sentar para hacer el juicio? El mismo que murió en la cruz por nuestras transgresiones, por nuestros pecados, el mismo que llevó en su cuerpo el castigo de nuestra maldad, el mismo que estuvo en ese madero, que estuvo en el sepulcro y que se levantó de la tumba, es el mismo que se va a sentar en el juicio. ¿No te preocupa eso? ¿No consideras lo que representa eso? Que el que murió en la cruz va a ser el varón que se va a sentar para administrar justicia. Si la resurrección de Cristo en el pasado es la base de ese suceso en el futuro, la resurrección de Cristo en el pasado le da razón y sentido al juicio venidero. ¿Cuál es el suceso que debería acontecer hoy, en el presente? ¿Qué debe acontecer hoy? Bueno, lo que debe acontecer hoy no es una sugerencia nuestra.
yo no le voy a sugerir que lo haga. Yo le animo y en nombre de Dios yo le ruego que lo haga. Pero le voy a decir algo. Dios lo que quiere en este día, Él no lo sugiere, Él lo está mandando. Cuando uno escucha la palabra mando, mandamiento, eso da la idea de que hay algo que debe ser obedecido. Dios está mandando. Es la autoridad suprema. Si un hijo debe obedecer a sus padres, si un ciudadano obedece a un policía, a una autoridad, si un alumno obedece a su maestro o su maestra, yo le pregunto, ¿usted no debe obedecer a Dios? Él es la autoridad suprema, no hay otro como Él. Él es el Altísimo, Él es el soberano, el que hace lo que quiere, como quiere y cuando quiere. Él tiene toda la autoridad y Él le manda en esta noche. Amigo, yo le ruego que lo haga, pero Dios no le está rogando, Dios le está mandando. ¿Qué le manda a Dios? Dios manda a todos los hombres, a todos. Aquí hay niños. Niño, es contigo. Joven, es contigo. Señora, caballero, es con usted. Todos están en el deber de obedecer este mandato. Este mandato es un mandato divino. Dios manda. Vuelvo a insistir, amigo, Dios no le está sugiriendo. El Dios de este libro, yo no lo concibo poniéndose de rodillas y rogándole a una persona, recíbeme, recíbeme. No, 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 no. El Dios de este libro es un Dios que merece ser obedecido. Él es la autoridad máxima y Él manda a todos los hombres. En todo lugar, en este lugar, está mandando hoy. En este día, Dios está mandando. ¿Qué manda Dios? Escuche bien esto. Dios manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Es lo que Dios manda en esta noche, que el Espíritu de Dios grabe en tu corazón y en tu mente y no permitas que esta verdad se te escape. Dios te manda. ¿Qué manda Dios? Que te arrepientas. Dios quiere que te arrepientas. ¿Cuándo? Hoy. ¿Y qué es arrepentirse? En esta última parte quisiera pensar qué implica el arrepentimiento. 4 cositas rápidamente. Arrepentimiento implica dolor y pesar por el pecado. Mire, hay gente que se ríe del pecado. Hay gente que disfruta el pecado. Pero si tú llegaras a tener una impresión de la gravedad y de la severidad del pecado, tendrías que llorar tu pecado, tendrías que sentir pesar por tu pecado, dolor por tu pecado. Arrepentimiento implica sentir un dolor por el pecado. No es un simple remordimiento como Judas Iscariote. ¿Usted sabe lo que hizo Judas Iscariote? Judas Iscariote vendió al Señor, le traicionó. Y después que lo hizo, él agarró aquellas 30 monedas de plata en su mano. Sintió un placer momentáneo.
tenía 30 monedas, había vendido al Señor. Le había traicionado. Y después dice que volvió arrepentido, pero no es el arrepentimiento divino, no es un dolor divino que hizo Judas Iscariote. La Biblia dice que entregó aquellas monedas a los sacerdotes y ellos le dijeron, allá tú. Y que dice la Biblia, Judas fue y se ahorcó. Allá donde vivimos actualmente hay una torre. Iba a ser uno de los edificios grandes de Barquisimeto. Pero no sé cuál fue la razón y causa por qué aquel edificio quedó incompleto. Se levantaron varios pisos y uno ve los pisos, pero no tienen paredes. Esa torre se llama la Torre del Sisal. Y es un escenario donde muchas personas se han quitado la vida. Unos señores que me arreglaban la camioneta me decían, mire, en esta casa hace 15 días una niña de 15 años dejó una carta a sus padres y se fue a la torre del Sisal y se quitó la vida. Y algunos escriben en la carta, perdón, estoy arrepentido de lo que hice, de lo que he hecho, pero no es arrepentimiento. Dios quiere que haya un genuino arrepentimiento, dolor por tu pecado. ¿Te ha dolido el pecado, amiga? Amigo, ¿te ha dolido el pecado? Arrepentimiento implica dolor por el pecado, pero el arrepentimiento implica confesión del pecado. No solamente basta con el dolor por el pecado, hay que confesar el pecado, pero ¿a quién tienes que confesarle tu pecado? No es a un hombre, porque maldito el hombre que confía en otro hombre, no es a un hombre quien tiene que confesarle tu pecado. El pecado debes confesarlo a Dios. La confesión implica en estar de acuerdo con Dios tocante al pecado. ¿Has estado de acuerdo con Dios tocante al pecado? ¿Has llegado a ver la gravedad del pecado en tu vida que te ha traído, como hemos escuchado, te ha traído falta de paz, falta de la verdadera felicidad, el verdadero gozo, el deleite, la seguridad eterna? El pecado que te va a conducir a la eterna perdición si llegas a morir en tal condición. Confesar el pecado implica decirle a Dios lo que Él dice del pecado. Pero no solamente el arrepentimiento implica dolor, el arrepentimiento implica la confesión de pecado. En la Biblia encontramos ejemplos. Hay un ejemplo precioso, usted posiblemente lo conoce, porque allá 50 años de conferencia. Y nosotros estamos convencidos que los hermanos aquí han predicado el Evangelio y que muchos de los que están sentados aquí, hijos de padres cristianos, han oído la palabra de Dios desde niños. Aquí hay un colegio y ha sido escenario donde muchos alumnos han escuchado la palabra de Dios y probablemente se conocen bien la parábola del hijo pródigo. El hijo que se alejó de su padre, que vivió en la provincia apartada perdidamente, que llegó a una condición tan baja que deseaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y en ese momento el muchacho reflexiona, recapacita, y el muchacho arrepentido va a su padre, y cuando llega su padre le dice, he pecado contra el cielo y contra ti. Eso se llama dolor por el pecado, eso se llama confesión de pecado.
Pero la tercera cosa que implica el arrepentimiento implica un abandono del pecado. Hay que renunciar al pecado. Hay que cortar con el pecado. Una persona genuinamente arrepentida no solamente siente dolor por su pecado, confiesa su pecado al Señor, sino que abandona, rompe con el pecado en su vida. Aquí encontramos en el libro de los Hechos de los Apóstoles que se predicó el Evangelio en un lugar llamado Éfeso. Muchos creyeron y aquellas personas abandonaron la vida que tenía. Algunos practicaban la hechicería y agarraron aquellos libros de magia y los reunieron en un sitio y le prendieron fuego. Ellos estaban rompiendo, abandonando su pecado. Y finalmente, el arrepentimiento implica un cambio de vida. Ya hemos oído y hemos cantado cuán glorioso es el cambio operado en mi ser, viniendo a mi vida el Señor. Hay en mi alma una paz que yo ansiaba tener, la paz que me trajo su amor. Estos hermanos que van a bajar a las aguas, un día en su vida ellos creyeron en Cristo, arrepentidos por su pecado, vinieron a Él, confiaron en Él. Sus vidas transformadas, evidencias claras e irrefutables de lo que ha ocurrido en ellos cuando Cristo vino a su corazón. El Señor te ayude en esta noche. Ten presente lo siguiente. En el pasado, la resurrección de Cristo es un hecho incuestionable, incuestionable. En el futuro está el juicio por delante. Ese es un hecho que es ciertísimo, certero, seguro, irrefutable el juicio que está por delante. Pero en esta noche, cuánto quisiéramos que acontezca el arrepentimiento suyo. Que usted se pueda arrepentir de su pecado y venir a Cristo para salvación. Dios lo manda a usted. ¿Qué le manda? Que se arrepienta. Si usted lo hace, alcanzará el perdón de sus pecados, la vida eterna, y el juicio de Dios no le va a alcanzar a usted, porque ya se ha refugiado en el Señor para el perdón de sus pecados. Ojalá que así sea y que Él le ayude a que tome esta sabia decisión. Que Él bendiga su palabra.